Este video busca analizar al estudiante como sujeto de la educación en distintos contextos, resaltando su papel como centro del aprendizaje. A continuación los dejo con Valeria para iniciar un viaje por la historia. A lo largo de la historia, distintos pensadores se han preguntado por los elementos centrales de la pedagogía: quién enseña, qué se enseña, cómo se enseña y sobre todo a quién se enseña. Entonces el término de sujeto de la educación no siempre se entendió como lo hacemos hoy en día, pues ha cambiado según, por ejemplo, las concepciones filosóficas, culturales y sociales de cada una de las épocas. En la antigüedad clásica, por ejemplo, el interés principal estaba en formar a un ciudadano libre, apto para participar en la polis. Autores como Platón y Aristóteles consideraban, por ejemplo, que la educación debía cultivar la virtud, la razón y la vida comunitaria. Sin embargo, no todos eran considerados educables, quedaba por fuera, por ejemplo, los esclavos, las mujeres y muchos grupos sociales, lo que demuestra que la idea del sujeto de la educación era limitada y exclusiva. En la Edad Media, el sujeto de la educación fue comprendido principalmente desde una perspectiva muy religiosa. La educación se orientaba, por ejemplo, hacia la salvación del alma, la formación moral. Entonces, filósofos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino afirmaban que el conocimiento debía conducir al ser humano hacia Dios y a vivir conforme a los valores cristianos. En ese contexto, el estudiante era visto como alguien que debía recibir la verdad revelada y obedecer a la autoridad de la iglesia y del maestro. Ya luego, con la llegada de la modernidad, la mirada sobre ese sujeto de la educación comienza a transformarse un poquito. Pensadores, por ejemplo, como Comenio, defendieron una educación universal para todos, sin distinción de origen, social o género. Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, planteó que el ser humano debía aprender a participar de la experiencia y en contacto con la naturaleza, reconociendo al estudiante como un ser con potencialidades propias que debían desarrollarse. Otro de los autores, por ejemplo, Herbart, impulsó una pedagogía un poco más científica, y en esta se reconocía, por ejemplo, que la educación debía cultivar no solamente la instrucción, sino también el carácter y la moral. Entonces, hablar del sujeto de la educación es hablar de cómo cada época ha entendido al ser humano, su valor, su posibilidad de transformarse mediante la educación. Durante siglos, el estudiante fue considerado un sujeto pasivo, cuya única función era memorizar, repetir y obedecer, y el maestro era visto como el centro del proceso educativo, quien era el dueño del saber y quien era el encargado de transmitir ese conocimiento de una forma unidireccional. Actualmente esa concepción ha cambiado y el estudiante es reconocido como un sujeto activo, con voz, con autonomía y con capacidad para tomar decisiones en su proceso de aprendizaje. Entonces, en este sentido, se concibe como alguien que construye su propio conocimiento a partir de la interacción con sus pares, con el docente y con los diferentes recursos que ofrece el contexto, por ejemplo, incluyendo ahí los ambientes virtuales de aprendizaje. Estos espacios entonces fortalecen la autonomía, la autorregulación y la participación activa, lo que convierte al estudiante en el verdadero centro del proceso educativo. Uno de los aportes más importantes de esta discusión como tal proviene del pedagogo Johann Friedrich Herbart. Como tal, es considerado uno de los grandes pensadores de la educación moderna. Por allá en el año 1935 se recopila como tal ¿cómo le diría? Esa sistematización de sus ideas. Es decir, y a partir de allí, a partir de esa época, se destacó como tal ese concepto fundamental para comprender como tal la educación. ¿Cuál fue ese concepto? Se conoce como la educabilidad. Entonces, a partir de ese concepto, Herbart, retomando como tal esa tradición filosófica griega, él sostiene que todo ser humano posee esa capacidad de recibir como tal educación. Esto significa que la educación no es como tal un privilegio de unos pocos, sino como tal una posibilidad universal. Cuando hablamos universal es para todos. O sea, en palabras más sencillas, nosotros
como seres humanos no nacemos completamente terminados. Es decir, nosotros no somos un producto que al salir ya está listo, no. Sino que venimos al mundo como tal con la capacidad de ¿qué? De formarnos, transformarnos y desarrollarnos a lo largo como tal de toda la vida, de toda nuestra vida. O sea, esta visión rompe con esa idea de que las personas son inmutables y que plantea más que todo como tal ese cambio, que siempre existe la posibilidad de aprender algo nuevo, o sea, y de crecer en diferentes dimensiones. O sea, más adelante otros autores fortalecieron como tal esa visión. Entre ellos se encuentra Jacques Rousseau, quien en su momento, en sus reflexiones filosóficas, afirmó que la condición humana como tal es inacabada y perfectible. O sea, es decir, nosotros como tal, como seres humanos, no llegamos al mundo como productos, como lo decía anteriormente, o sea, como unos productos terminados, no, sino que siempre estamos en ese proceso de construcción. O sea, para Rousseau, la educación como tal es justamente ese camino que permite al hombre llegar plenamente al ser humano, Entonces, en su obra, hay una obra que él tiene que se llama Emilio, o de la educación. Él insiste en que la educación como tal acompaña ese desarrollo natural del ser humano y le permite desplegar todo su potencial. O sea, tiempo después, por allá en el año 2000, la organización Keynes reafirmó esta concepción al describir la educabilidad como tal como una característica inherente al ser humano. Es decir, esto quiere decir que sin importar las condiciones externas, toda persona tiene la posibilidad de aprender. O sea, incluso en contextos difíciles marcados por la desigualdad, la pobreza o la discapacidad. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de educarnos. Es decir, esa capacidad de educarse no va a desaparecer. O sea, la educabilidad es una facultad que nos acompaña siempre, independientemente de la edad, el entorno o las circunstancias en que nosotros estemos o hayamos nacido. O sea, para ilustrar de pronto este principio, nosotros podríamos decir que, o podríamos observar ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, esos programas de alfabetización de adultos. Esos programas, por ejemplo, permiten que personas que nunca en su vida han aprendido a leer, no han aprendido a escribir, pueden hacerlo en etapas avanzadas de su vida. Es decir, demostrando que nunca es tarde para aprender de la misma manera. Es decir, las escuelas inclusivas abren también como dar esos espacios donde estudiantes con diferentes capacidades físicas, cognitivas, logran avanzar en su proceso educativo. ¿Qué hace esto? Esto confirma que la educabilidad no reconoce barreras absolutas. Es decir, en ambos casos queda evidente que el derecho, la capacidad de educarse no tiene límites de edad ni condición social o física. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la educabilidad se convierte en ese pilar central para pensar al sujeto de educación como tal. Este sujeto no es alguien acabado ni fijo, sino un ser que siempre está en ese proceso, que tiene la posibilidad constante de crecer, transformarse y desarrollarse. Comprender que la educación no es un evento aislado ni restringido a la infancia o a la juventud, sino una oportunidad permanente que de cierta manera acompaña a la persona a lo largo y el trayecto de su vida. Hasta aquí hemos comprendido que el sujeto de la educación es educable. Ahora reconoceremos las diferentes dimensiones que influyen en el proceso formativo. En primer lugar, el ser humano, el estudiante, como centro del proceso formativo, está conformado por una dimensión biológica. Esta está ligada a nuestro cuerpo, al cerebro y a los sentidos. Se refiere al organismo mismo, al crecimiento físico, a la maduración de los sistemas biológicos, al desarrollo motor y a la salud en general.
y también hay un componente genético importante porque hay condiciones que son heredadas y que pueden influir en el proceso de aprendizaje. Esta dimensión puede relacionarse con Piaget, con lo que él determinó como teoría de las etapas del desarrollo, específicamente porque el desarrollo neurológico es el que va determinando las etapas sensibles en las que el niño está preparado para realizar o para alcanzar ciertas competencias o ciertas habilidades. La segunda dimensión corresponde a la dimensión psíquica, también denominada dimensión psicológica o emocional. Como su nombre lo dice, esta dimensión tiene que ver con las emociones, con el control o regulación de las mismas, con la motivación y con el interés del estudiante. Y adicional, con una parte muy importante que son los estilos cognitivos. En este sentido, relacionamos entonces esta dimensión con el tema de educación inclusiva, porque es a partir de esos diferentes estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, que nosotros vamos buscando estrategias para acompañar a estudiantes que tienen características diversas de una manera más cercana y más individualizada. Aparecen en esta dimensión entonces componentes como el DUA y el PIAR, que actualmente son tan mencionados en educación. La tercera dimensión es la dimensión social, porque el aprendizaje ocurre en la interacción con otros. Entonces, desde la familia, en el proceso de paso por la escuela hasta la comunidad, todo esto influye en el proceso formativo. Tiene que ver con las interacciones con el entorno, el aprendizaje de las normas sociales y la construcción de realidades que van fortaleciendo la identidad personal. La cuarta dimensión es la dimensión cultural. Cada persona desde que nace está permeada por un contexto en el que crece y se desarrolla. Estas normas, valores, creencias, tradiciones fortalecen no solo la identidad personal, sino también una identidad colectiva. Y esto influye definitivamente en la formación y en las necesidades de aprendizaje del estudiante. Es por esta razón que no tiene el mismo significado la educación para un estudiante del campo que para un estudiante de una ciudad industrializada o para una comunidad indígena. No tanto en tema de oportunidades o de igualdad, sino por las condiciones, los recursos y las experiencias mismas de vida de cada una de las poblaciones. Entonces tenemos que entender que el sujeto de la educación es un sujeto global que tiene una fusión de esas dimensiones, por lo tanto no se pueden trabajar de forma aislada. Y aparece entonces el concepto de desarrollo integral, y es a partir de ahí donde se debe buscar armonizar o buscar un equilibrio en estas dimensiones, de manera que se pueda atender a cada uno de esos componentes para alcanzar el máximo potencial del estudiante. Con toda esa reflexión llegamos a una conclusión clave. El sujeto de la educación es protagonista de su propio aprendizaje. Ya no hablamos de un estudiante pasivo que solo escucha y repite, sino una persona activa que construye su conocimiento, que interpreta, que pregunta y que transforma lo que aprende en acciones para su vida cotidiana. En cambio, se ve un cambio de perspectiva, también implica una transformación profunda en el rol del educador. Hoy el maestro no es únicamente un transmisor de información como ocurría en modelos más tradicionales, sino que se convierte en un mediador, facilitador y acompañante. Y su tarea principal es generar escenarios de aprendizaje significativo que reconozca la integridad de cada estudiante, su dimensión cognitiva, emocional, social y hasta espiritual. Además, contamos con el apoyo de psicología, neurociencia y la pedagogía contemporánea, que nos muestra cómo aprende el cerebro y cómo influyen las emociones en el aprendizaje y por qué todos los estudiantes no aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Esto nos lleva a una conclusión poderosa: los métodos deben adaptarse al sujeto y no al revés. De ahí surgen propuestas como el aprendizaje basado en proyectos que conectan con los saberes y con la vida real. El aprendizaje colaborativo, que reconoce la importancia de trabajar en equipo y construir colectivamente las metodologías activas que hacen en el del aula, ya sea física o virtual, un espacio dinámico donde los estudiantes experimenten, creen y reflexionen.
La pedagogía desde su visión antropológica también nos recuerda algo fundamental. El ser humano es un ser incavado, histórico, sociable y educable. Esto significa que siempre estamos en proceso de formación, que aprendemos de los otros y con los otros, y que la educación no se limita a una etapa de la vida, sino que nos acompaña siempre. Por eso, educar no es solo transmitir contenido o preparar para un examen. Educar es acompañar en el camino de humanización permanente, en el que cada estudiante debe descubrir quién es, reconocer sus potencialidades y proyectarse como un ciudadano capaz de transformar su realidad. En definitiva, hablar del sujeto de la educación es hablar de un ser humano en constante crecimiento y del compromiso del docente e instituciones para ofrecerle oportunidades que lo hagan más autónomo, más crítico y más humano. El estudiante es sujeto activo, la tecnología potencia el aprendizaje y la educación debe adaptarse al contexto.